Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene, fíjense, 2000 años. Está en el libro de los Hechos y nos da un marco increíble para entender algunos desafíos globales que vemos hoy. Es una historia sobre cómo a veces los planes cambian, sobre encontrar un propósito y sobre cómo responder a un llamado de ayuda que viene de muy lejos. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Uno tiene un plan, ¿verdad? Un plan que parece perfecto y de repente, ¡pum!, una puerta cerrada. Y luego otra. Bueno, la historia que vamos a desglosar hoy empieza justo ahí, en ese momento de frustración, cuando los mejores planes se chocan de frente con algo totalmente inesperado. Bien, entremos en materia. El protagonista de esta historia es el apóstol Pablo. Él está en su segundo viaje misionero. Tiene un objetivo clarísimo, pero se empieza a topar con una resistencia que, curiosamente, no es humana, es divina. Aquí se ve el contraste perfecto. El plan de Pablo era lógico, seguir trabajando en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Ya había terreno ganado ahí, pero el Espíritu Santo le cierra la puerta, no una, sino 2 veces. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era mucho, mucho más grande. Era dar un salto estratégico a un continente completamente nuevo, Europa. Y aquí está la clave de todo, el punto central. Un no de Dios no es un fracaso. Para nada. Pensemos en ello más bien como una redirección estratégica. Es como si el universo te dijera, espera, tengo algo mejor por acá. O sea, un buen plan fue frustrado para dar paso a un plan, a un plan glorioso. Y que conste que este patrón no es algo que le pasó solo a Pablo. Para nada. La historia está llena de ejemplos. William Carey soñaba con ir a Polinesia y terminó transformando la India. Adoniram Judson fue expulsado de la India y su legado echó raíces profundas en Birmania. Y David Livingstone, que tenía a China en la mira, acabó abriendo el continente africano al Evangelio. En todos los casos, una puerta que se cierra se convierte en el punto de inflexión de la historia. Volvamos a Pablo. Toda esa frustración inicial lo lleva a él y a su equipo hasta el mismísimo borde de Asia, a una ciudad portuaria llamada Troas. Y es ahí, justo ahí, donde toda la confusión se transforma en una claridad asombrosa. De repente, Pablo tiene una visión. Ve a un hombre de Macedonia, que es una región de la actual Grecia, suplicándole ayuda. Este, amigos, es el famoso clamor macedonio. El momento exacto que cambió el rumbo de la civilización occidental. Así de grande. Pero ojo, es súper importante entender qué tipo de ayuda estaban pidiendo. Macedonia no era un lugar pobre o débil, al contrario, tenía el poder militar de Roma, la filosofía griega, un comercio que florecía. Su grito no era por dinero, no era por tecnología, era un grito desde lo más profundo, un clamor espiritual que nacía de la oscuridad. Y la reacción de Pablo y su equipo es, ¡wow!, es fundamental. No se ponen a debatir, no arman un comité para analizar la situación, nada de eso. La obediencia es inmediata. Simplemente entendieron una regla de oro. Cuando Dios abre una puerta, la única respuesta correcta es moverse. Y moverse ya. Así que el equipo cruza el mar. Llegan a Filipos, una ciudad estratégica, una colonia romana. Y esta ciudad se va a convertir en la cabeza de playa del Evangelio en toda Europa. La iglesia que nace ahí se funda sobre la transformación de 3 personas que no podían ser más distintas entre sí. La primera en responder al mensaje es Lidia. Y Lidia no es cualquier persona, no es una marginada, es una mujer de negocios súper exitosa, una vendedora internacional de artículos de lujo, una empresaria con todas las letras. Lidia es el ejemplo perfecto de lo que hoy en día llamamos negocios como misión. Su profesión le daba una plataforma, le daba acceso, le daba movilidad. Es una demostración brillante de cómo las habilidades profesionales pueden ser un puente increíble para el Evangelio, sobre todo en lugares donde un misionero tradicional, simplemente no podría entrar. Pero, y esto es vital, a pesar de su éxito, a pesar de su religiosidad, el texto es súper claro. Fue Dios quien le abrió el corazón. La conversión no es producto de una buena estrategia humana, sino de una intervención divina. Un punto clave cuando pensamos en gente que es muy devota, pero que, espiritualmente, tiene el corazón cerrado. Y del mundo de los negocios, la historia da un giro de 180 grados y nos mete de lleno en un enfrentamiento con la oscuridad espiritual.
Aquí conocemos a una joven esclava que era explotada por sus dueños gracias a un espíritu de adivinación que tenía. El demonio que hablaba a través de ella gritaba una verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Podría parecer buena publicidad, ¿no? Pero era una trampa mortal llamada sincretismo. Era un intento de poner el poder de Dios al mismo nivel que otros poderes espirituales. Y Pablo se niega a aceptar ese marketing de las tinieblas y la libera. Demuestra así que el Evangelio simplemente no tiene competencia. Claro, esta liberación causa un alboroto tremendo. Y Pablo y Silas terminan en la cárcel. Y es ahí, en lo más profundo de una celda de máxima seguridad, donde va a ocurrir la tercera conversión. Una conversión que nace de una crisis total. Para entender la reacción del carcelero, necesitamos ponernos en sus zapatos, en su cultura. La cultura romana de honor y vergüenza. En ese mundo, si tus prisioneros se escapaban, no solo te ejecutaban, caía sobre ti y tu familia una vergüenza pública que era peor que la muerte misma. Por eso, cuando un terremoto abre las celdas, su primer instinto es quitarse la vida. Entonces, cuando este hombre desesperado grita esta pregunta, no es solo una cuestión teológica abstracta, es un grito que viene de las entrañas. Lo que de verdad está preguntando es, ¿cómo puedo ser rescatado de esta vergüenza mortal? ¿Cómo se puede restaurar mi honor ahora que todo mi mundo se vino abajo? Y así, con las vidas de estas tres personas completamente transformadas, la empresaria, la joven liberada y el funcionario público, nace la primera iglesia en suelo europeo. Ahora, el gran reto, conectar esta historia tan antigua con nuestro mundo hoy. ¿Por qué ese clamor de «pasa y ayúdanos» no se ha callado? Para nada. Simplemente ha cambiado de rostro. Hoy, ese mismo grito resuena de formas nuevas, sobre todo en las calles de una Europa postcristiana y en las comunidades de inmigrantes que están buscando un nuevo hogar y un nuevo sentido. Se podrían identificar dos gritos principales que hacen eco de aquel llamado antiguo. Por un lado, está el del europeo secular, que como el carcelero puede que lo tenga todo en lo material, seguridad, prosperidad, pero vive con una profunda crisis de propósito, un vacío interior. Y por otro lado, el grito de la familia musulmana inmigrante, que muchas veces vive bajo la misma presión de honor y vergüenza que el carcelero romano, buscando desesperadamente la paz con Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este nuevo clamor? Pues ya no se trata solo de misioneros a tiempo completo en el sentido más tradicional. La necesidad hoy es de una nueva generación de profesionales, médicos, ingenieros, artistas, emprendedores, gente que como Lidia, con su negocio de telas, use su profesión como una plataforma para llevar esperanza a estas sociedades tan secularizadas y a menudo tan cerradas. La aplicación práctica es muy clara, es directa. Un llamado a responder de tres maneras muy concretas. Primero, ir, usando las habilidades y profesiones que cada uno tiene como un puente. Segundo, orar, sosteniendo en oración a los que ya están en el campo. Y tercero, enviar, invirtiendo recursos para que este trabajo tan crucial pueda seguir adelante y crecer. Y así, volvemos al principio, a un llamado y a una respuesta. Al final del día, la historia de Hechos 16 nos deja con una pregunta que cala hondo. La cuestión no es si hay necesidad espiritual en el mundo, eso es obvio. La verdadera pregunta es, ¿quién, al ver la puerta abierta, tendrá la valentía y la obediencia para responder inmediatamente,